Días, nosotros somos el grupo número 7 con el tema 26, lisosomas y peroxisomas. Mi grupo está conformado por Darlene Belandria, Josmari Moreno, Jopsimar Montilla, Valentina Rodríguez, Joarby Sánchez, Yetsabe Rojas y mi persona Valeria Tirado. Yo les voy a hablar sobre los lisosomas. Los lisosomas son estructuras membranosas que se encuentran en el interior de las células y estas contienen enzimas hidrolasas ácidas como las lipasas, las nucleasas y las proteasas, etc. Estas enzimas requieren un pH de 5.5 para poder ejercer su actividad óptica. La membrana lisosomal mantiene estas enzimas digestivas fuera del citosol. Estas no cumplen ninguna función allí porque este tiene un pH de 7.2. Podemos decir que los lisosomas actúan como un estómago para la célula porque ellos reciclan y eliminan sustancias residuales. La célula reutiliza las sustancias resultantes del trabajo de los lisosomas utilizándola como combustible o para formar nuevas moléculas. Es decir, que los lisosomas influyen en el crecimiento y en la supervivencia de la misma. Origen de la célula. El origen se da a partir de un proceso de intercambios de vesículas de algunos compartimentos de las células, el retículo endoplasmático, los endosomas y el aparato de Golgi, más unos intermediarios de los mismos compartimentos. Y también la membrana plasmática, la membrana celular, que da finalmente el origen a los lisosomas. Función de los lisosomas. Los lisosomas son una parte elemental de la célula, por ende cumple diversas funciones. Una de ellas es que elimina o recicla los restos o desechos celulares. También elimina bacterias y virus invasores. Almacena enzimas digestivas para la nutrición necesaria de la célula. Y participa en el proceso de autodestrucción de las células cuando éstas ya no tienen reparo. Este proceso se llama autofagia. Se degrada. La degradación de los lisosomas es esencial para distintas funciones. 1. Degrada nutrientes a falta de suministro. Elimina los componentes celulares dañados, elimina patógenos intracelulares y remodelación de tejidos y células. Existen 3 vías por las que las moléculas llegan a los lisosomas para ser degradadas. A. Los lisosomas son una estación final para la vía endocíticas. La mayoría de moléculas que son degradadas por estas vías primero tienen que pasar por los endosomas. De allí, las partículas formadas por fagocitosis toman sus propias vías. Las partículas como bacterias o restos celulares quedan en el interior celular, englobadas en membranas, formando compartimientos que madurarán y se convertirán en fagosomas. La degradación de esta es producida gracias a la fusión de lisosomas y fagosomas. Una tercera vía de llegada de las moléculas al lisosoma es la autofagia. Es un proceso ubicuo en el que se eliminan el material interno celular o algunos orgánulos determinados. Los lisosomas participan en diferentes tipos de autofagia. En la macroautofagia cisterna del retículo endoplasmático se engloba el material interno celular que va a ser degradado formando un compartimiento denominado autofagosoma. Este compartimiento se fusionará con los lisosomas y el material que contiene será degradado. Composición química. Una de las características comunes de los lisosomas es que contienen hidrolasas ácidas con una actividad óptica de cerca de un pH de 5, este pH que mantiene en su interior, como anteriormente lo habíamos dicho. Normalmente la membrana del citoplasma es impermeable a estas enzimas, pero estas necesitan un pH ácido para una actividad óptica que proteja el citoplasma de lesiones que puedan ocurrir por una fuga. Se han identificado 40 tipos diferentes de enzimas, las que degradan proteínas, proteasas, lípidos, lipasas, ácidos nucleicos, nucleasas, ésteres de sulfato,
arilsulfatasas, etc. No todos los tipos de enzimas se encuentran en los lisosomas, pero la más abundante es la fosfatasa ácida. Sistema de transporte de los lisosomas. Los lisosomas tienen un sistema de transporte específico que le permite el transporte a los productos de la degradación, tales como aminoácidos, azúcares y nucleótidos. Esta membrana también tiene un canal que le permite el paso a iones como sodio, cloro, potasio y calcio. El movimiento de estos iones crea un potencial de membrana en el que la membrana lisosomal de unos menos 40 a menos 20 MB en reposo. Este potencial ayuda a regular el gradiente de protones y a otras actividades lisosomales. También posibilita a la liberación del calcio en exocitosis de los lisosomas. El ion más abundante en los lisosomas es el sodio. Forma. Se presenta en una forma de corpúsculo esférico con dimensiones variables que pueden ser de 100 a 150 nanómetros. Los lisosomas se mantienen aislados de las células porque pueden producir la lisis celular, o sea, la ruptura de la célula. Estructura: membrana lisosomal, las enzimas y la capa lipídica y las proteínas transporte de la membrana. Buenos días, mi nombre es Yuxiar Montilla y hoy le vengo a hablar sobre los lisosomas y peroxisomas. Lisosomas primarios. Los lisosomas primarios son orgánulos derivados del sistema endomembrana. Cada lisosoma primario es una vesícula que brota del aparato de Golgi con un contenido de enzimas hidrolíticas e hidrolasas. Están desinformados y no han encontrado todavía un sustrato para la digestión. Solo contienen enzimas hidrolíticos que son muy pequeños, de 0,5 a 0,5 milímetros de diámetro, y se corresponden a vesículas emanadas de la cara trans del complejo de Golgi y son un contenido denso y homogéneo. Los lisosomas secundarios. Los lisosomas son orgánulos relativamente grandes, formados por el aparato de Golgi, que contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas, encargadas de degradar material intracelular de origen externo, heterofagia o interno autofagia, que llegan a ellos. Es decir, que se encargan de la digestión celular. Son estructuras esféricas rodeadas de membrana simple. Son bolsas de enzimas que se liberacen y se destruirán a todas las células. Esto implica que la membrana lisosómica debe estar protegida de estas enzimas. El tamaño de un lisosoma varía entre 0,02 a 0,5 bm. Los lisosomas fueron descubiertos por el bioquímico Bethel Christian en el año 1974. El fagosoma es una vacuola formada alrededor de una partícula asimilada por fagocitosis. Dicha partícula puede ser un microorganismo o material extracelular de diversa índole. El fagosoma deriva de una imaginación de la membrana plasmática en torno al corpúsculo, determina para hacer una reacción y así formar una vesícula independiente en el proceso. Se une con un lisosoma en su proceso de maduración, formando un fagolisoma, en lo que conducirá a la degradación enzimática del material ingerido. El fagosoma es un compartimiento enredado por una sola membrana que se formará como resultado de la fagocitosis. El fagosoma resulta y experimenta un proceso denominado maduración, que implica su función lisosómica. Estos fenómenos producen un fagolisoma maduro, cuyo interior es ácido altamente hidrolítico. Los fagolisomas. Un fagolisoma o endolisosoma es un cuerpo citoplasmático formado por la función de un fagosoma con un lisosoma entre el proceso que ocurre durante la fagocitosis.
La formación de los fagolisosomas es esencial para la destrucción intracelular de microorganismos y patógenos que tienen lugar como la membrana del fagosoma y del lisosoma chocan. El momento en el que el contenido lisosómico son incluidas en las enzimas hidrolíticas que se descargan en el fagosoma de manera explosiva y así dividir las partículas que el fagosoma había digerido. Algún producto de la digestión son materiales útiles y se trasladan al citoplasma. Otros se exportan por la exocitosis. La vacuola digestiva. Se produce la digestión de una sustancia nutritiva. Una vez digerida, pasan al interior de las células y los productos de eso son eliminados hacia el exterior de la célula. Este tipo de vacuola es el que se encuentra principalmente en los organismos de protozoarios y después comienzan a ser encontrados en algunos denominados inferiores y en las células así fagocíticas de algunos animales superiores. Su interior es rico en enzimas y digestivos capaces de degradar proteínas y otras sustancias con fines alimenticios, y todo aquello que es degradado y transportado hacia el citosol, donde se aprovecha para degradar este propósito. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Jordi Sánchez y vamos a hablar sobre las enfermedades de depósito lisosomal. Las enfermedades de depósito lisosomal o trastornos metabólicos hereditarios son aquellos que tienen lugar cuando los padres son portadores de un gen anómalo. Dicho gen será transmitido a sus hijos varones debido a que este afecta el cromosoma X. Existen varios tipos de enfermedades de depósito lisosomal, como lo son la mucopolisacaridosis, que esta se da por la ausencia de enzimas. Una de las enzimas que les hace falta es la glucosaminoglicana. También existe la esfingolipidosis, y esta se da por la ausencia de las enzimas que degradan los esfingolípidos. Un ejemplo de la esfingolipidosis sería la enfermedad de Gaucher. Esta es una enfermedad crónica y esta se da por la falta de la enzima cerebroidasa. Existen tres tipos de enfermedad de la enfermedad de Gaucher. La tipo 1, esta se da por el agrandamiento del vaso, hígado, causa dolor y fracturas o roturas de hueso. Pero esta no genera daños cerebrales. La tipo 2 es una de las enfermedades mucho más graves y es crónica, debido a que causa daño cerebral agudo y afecta a niños recién nacidos, los cuales no tienen muchas probabilidades de vida. La tipo 3 tiene agrandamiento de hígado, vaso y afecta poco a poco al cerebro, pero este solo se da en adolescentes. Otro ejemplo de las esfingolipidosis vendría siendo la enfermedad de Krabbe, la enfermedad de Fabry, la leukodistropia metacromática y la gota. La enfermedad de Krabbe es una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso, y esta tiene dos patologías clínicas, como lo son la enfermedad de Krabbe de temprano inicio y la enfermedad de Krabbe de tardío inicio. La enfermedad de Krabbe de temprano inicio se da en niños, mientras que la de tardío inicio se da en jóvenes o adultos. Alrededor del 90% de los casos de la enfermedad de Krabbe se da en la de temprano inicio. La enfermedad de Fabry o enfermedad crónica renal es una enfermedad catabólica y esta se da por la deficiencia de los glicoesfingolípidos, debido a la ausencia de la enzima lisosomal alfa-galactosidasa. La leucodistrofia metacromática es una enfermedad crónica que afecta los músculos, el sistema nervioso, el comportamiento, entre otros órganos. Y esto se da por la ausencia de la enzima aril sulfatidasa. Debido a la deficiencia de esta enzima, se acumula en el cuerpo una sustancia química llamada sulfatidasa. Esta enzima afecta los riñones, la vesícula biliar, entre otros órganos. Tenemos la enfermedad de la gota. La enfermedad de la gota es una enfermedad caracterizada por la formación de urato de sodio. Esto quiere decir cristales de ácido úrico. La formación de estos cristales de sodio se hace en los músculos, específicamente en las articulaciones. En los niveles de ácido úrico por tiempo prolongado llegan a formar masas palpables como lo son los tojos, que son formaciones grandes de ácido úrico
y como lo puedes ver aquí, estos son los llamados topos. Para poder eliminar los niveles de ácido úrico en sangre, debemos eliminar lo que son las carnes de nuestra dieta. Así que deberíamos ir por productos más saludables como lo son los vegetales. Una vacuola es un organelo celular que se encuentra en el interior de la célula, específicamente en el citosol. Existen dos tipos de vacuola, como lo son la vacuola heterofágica o digestiva o autofágica. En el caso de la autofágica, esta digiere lo que constituye a la célula. Las células autofágicas contienen y capturan las partes obsoletas de la célula. Mientras que las vacuolas heterofágicas contienen lo que la célula ha endocitado o fagocitado del exterior. Los cuerpos residuales son aquellos que pueden endocitarse. Estos se acumulan en el interior del citosol cuando la célula envejece. Un ejemplo de cuerpo residual podría ser la linfomicina. Un cuerpo multivesicular es aquel que puede considerarse como lisosoma secundario, debido a que en él se encuentra actividad fosfatasa ácida. Mi nombre es Yosmari Moreno y les voy a hablar sobre los peroxisomas. Los peroxisomas son organelos presentes en todas las células eucariotas que poseen un núcleo celular definido. Estos, igual que los demás organelos, quedan flotando en el citosol de las células. Los peroxisomas cumplen funciones metabólicas, que pueden ser de la oxidación y de la eliminación del peróxido de hidrógeno, o también conocido coloquialmente como agua oxigenada. En su fórmula molecular se halla como H2O2. En el interior del peroxisoma hay un núcleo cristalino. Ese núcleo cristalino se da por la gran cantidad de enzimas que llegan a contener, que estas mismas enzimas son las que catalizan las reacciones de síntesis y de degradación de compuestos de gran importancia metabólica. En la imagen se puede señalar el peroxisoma, en donde está el núcleo cristalino rodeado de una membrana plasmática. Esa membrana plasmática es una bicapa lipídica que está rodeada de grasas o de lípidos con diversos tipos de proteínas. En sus generalidades o en sus características más resaltantes tenemos el número, que el número es la cantidad de peroxisomas que están presentes en una célula, que pueden variar de 70 a 100 en cada una. Su localización está en renales, hepáticas y en el cerebro, que aunque se puede localizar en cualquier tejido, estas van a predominar tanto en el hígado, en el riñón y en el cerebro. En el cerebro sería en el caso de la formación de la mielina, que la mielina es un material que recubre las fibras nerviosas para formar la sustancia blanca. Su tamaño puede variar de 0,1 a 1 micra y estas pueden contener hasta más de 40 enzimas, que estas enzimas, las que siempre están presentes, serían la peroxidasa, la catalasa, el urato oxidasa, la amino oxidasa y las responsables de la beta-oxidación. Ahora, en su origen, estas aparecen en la proximidad de la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Estas mismas se pueden originar por germación provistas de ribosomas, y sus enzimas o las enzimas peroxisómicas no se sintetizan en este retículo, sino en los ribosomas que quedan libres en el espacio del citosol de la célula, que van a formar ese núcleo cristalino que se halla en su interior. Su formación se puede dar de dos tipos. La primera es por de novo y la segunda es por la proliferación. En el primer caso sería por la generación desde el retículo endoplasmático y también desde la mitocondria, las cuales van a dar vesículas maduras para originar los peroxisomas nuevos y maduros. Y en el segundo caso sería por la proliferación del crecimiento o de la división de peroxisomas ya existentes, la cual con la adición de lípidos desde el retículo endoplasmático por contactos físicos y no por vesículas van a crear esos peroxisomas maduros, que se pueden señalar en la imagen, identificados con el número 1 y el número 2. En el número 1 es el primer caso por de novo y en el segundo es por la división de las ya existentes, de los peroxisomas ya existentes. Ahora, lo que son sus funciones
Se caracterizan más que todo por sus reacciones catabólicas, como el catabolismo de las purinas, la oxidación del etanol, que son los tipos de alcohol, la cual se beben. En la tercera será la alfa y beta oxidación de los ácidos grasos de las cadenas largas, la biosíntesis del colesterol y de los ácidos biliares y también de la gluconeogénesis. Para detallándolos más, sus funciones tenemos las reacciones oxidativas, que son las reacciones de oxidorreducción de los peroxisomas en la producción del peróxido, que este es sumamente dañino para la célula. Por ello, en el peroxisoma está la enzima catalasa. La enzima catalasa es la que se encarga de descomponer esta sustancia y convertirla en agua o usarla para oxidar demás compuestos. Tenemos también el metabolismo energético, pues los peroxisomas también forman parte de la producción del ATP, que el ATP es la moneda de intercambio energético de la célula, la cual puede degradar los ácidos grasos, los aminoácidos y el etanol. Que aunque se conoce que en las mitocondrias son las que mayormente descomponen los ácidos grasos, se lleva una parte también en el peroxisoma. A cambio, si hablamos de las levaduras o de las plantas, estas se llevan exclusivamente en el peroxisoma. Y en la biosíntesis, que los peroxisomas también forman parte de la producción de moléculas que forman parte de la membrana celular. Estas moléculas se pueden llamar o se pueden conocer como los plasmalógenos. Los plasmalógenos son un tipo de lípido de gran importancia en las células tanto cerebrales como cardíacas de todos los seres vivos. La biosíntesis también con la participación del retículo endoplasmático sintetiza demás lípidos como lo puede ser el colesterol y el dolicol, que ellos son sumamente esenciales para el buen funcionamiento de las células. Y como último también está el peroxisoma con las células hepáticas, la cual van a sintetizar los ácidos biliares, que son derivados del colesterol y que son sumamente necesarios para la digestión de las grasas de los alimentos procesados por el estómago y luego por el intestino delgado. Por ello se dice que los peroxisomas tienen una gran importancia tanto biológica como funcional, pues a la ausencia de ella puede desencadenar la enfermedad llamada como Zellweger, que aunque no es muy común, estas afectan mucho el desarrollo de la salud, pues también se pueden conocer como cerebropatorrenal, afectando el cerebro, el hígado y el riñón. Por ello, los peroxisomas tienen una teoría en general, que ellos son como los detoxificantes de la célula, son los que la purifican. Al contrario de los lisosomas, que los lisosomas son los de la digestión. Estos los van a purificar. Buenas, mi nombre es Darlene Melandre, primer semestre, sección 1. Les voy a explicar las enzimas. Las enzimas son reacciones químicas en una molécula que acelera la velocidad de la reacción química específica en las células. Enzimas hidrolasas son moléculas que catalizan reacciones de hidrólisis del tercer grupo de clasificación de comisión de enzimas después de las oxirreductasas y transfesas. En este sentido, partimos de una unión de enzimas, la cual es AB. La hidrolasa, en presencia de agua, puede romper esta unión, la cual sería por un átomo de hidrógeno y otro grupo, por el otro grupo hidróxido. Funciones del metabolismo. Estas son impredecibles en el metabolismo. La colinesterasa. Esta es una de las enzimas hidrolíticas conocidas más importantes. Hidroliza la acetilcolina, ya que esta actúa tras la transformación del impulso nervioso neurotransmisor. Enzimas digestivas. Las enzimas digestivas es una de las reacciones más importantes en la degradación de alimentos en los organismos. Estas moléculas obtenidas
serán utilizadas en la síntesis de excreción de desechos o fuentes de carbono para la obtención de energía. La digestión celular. Los protagonistas de la digestión celular son los lisosomas. Enzimas lisomales. Las enzimas lisomales cumplen la función de dirigir la materia orgánica compleja, convirtiéndola en moléculas más simples, como por ejemplo monosacáridos o aminoácidos. Los hidrolásidas ácidas, son enzimas hidrolíticas que están activas mediante condiciones ácidas. El lumen se mantiene en un pH, el cual el ácido, mediante la acción de una bomba de H+, situada en la membrana, el cual se mantiene a través de una energía de ATP y bombea a través del H+ al interior del lisosoma. Mi nombre es Yexabe Roja. Autofagia es un proceso que renueve las células de forma constante, evitando que en ellas se acumulen esos productos y desechos no deseados para su buen funcionamiento. La herramienta principal de la autofagia es el autofagosoma. Este se activa a través del complejo ULK1,2, creando así la formación del fagóforo. Este se forma a través del BECN1 y el ATG9. El fagóforo se une al ATG12, ATG5 y ATG16, que son proteínas de activación 12, 5 y 16 de la autofagia. En este se une el ALC3, creándose así el autofagosoma. Al unirse al lisosoma, crea un autofagolisosoma, que este es el encargado de desechar esos productos no deseados, lo cual es eliminado a través del citoplasma. Heterofagia es la digestión de material de origen oxígeno que se incorpora a la célula a través de la pinocitosis o de la fagocitosis. Al este proceso quedar incompleto, crean unos cuerpos residuales que no son buenos para la célula. Su proceso. La endocitosis, al entrar por la membrana plasmática, queda endosomas. Dichos endosomas se fusionan con el lisosoma primario. Ahora, los lisosomas primarios se crean a través del retículo endoplasmático arrugado, que a través de una vesícula de transporte llega al complejo de Golgi, creándose así los dichos lisosomas primarios que contienen enzima digestiva. Su segundo paso es la fusión de este endosoma con el lisosoma primario, creando así un lisosoma secundario o una vácula digestiva, siendo los productos útiles llevados al citosol y los no útiles, aquellos productos desechados, forman unos cuerpos residuales que ellos se eliminan a través de la exocitosis. Síntesis de proteínas. Es el proceso por el cual se componen nuevas proteínas a partir de 20 aminoácidos esenciales. En este proceso se transcribe el ADN en ARN. Este se da en la membrana celular, utilizándose así el ribosoma. Sus etapas. Iniciación. A través de la activación del GTP más metionil tRNA se crea un complejo. Dicho complejo se une a la subunidad mayor, siendo a su vez el mRNA unido a la subunidad menor, encontrándose así con un codo de iniciación. Al frente de dicho codo se encuentra el metionil tRNA, siendo el GTP y los factores utilizados para la iniciación los causantes de la separación del tRNA. Elongación. Un primer aminoácido tRNA es situado en posición A de la subunidad mayor, siendo este activado por el GTP para crear unos enlaces peptídicos. El primer tRNA separa un aminoácido del punto P. Ahora, un tercer aminoácido tRNA
es unido a un enlace peptídico mayor, causado por el peptidil tRNA. Ahora, para que este enlace peptídico se forme proteínas, se necesita el deuteRNA, donde a su vez el tRNA2 separa el 2 aminoácidos del punto P. Fase de terminación. El mRNA se encuentra en el codo de terminación, donde dichas proteínas ya creadas son liberadas, siendo nuevamente separadas la subunidad mayor de la subunidad menor y el ARNT, para así otra vez seguir con su proceso de formación. Buenos días, mi nombre es Valentina Rodríguez y les vengo a hablar sobre el transporte en masa. Las células necesitan mecanismos de transporte en masa en las que se puedan transportar las partículas grandes a través de la membrana celular. Estos mecanismos implican encerrar las sustancias que van a ser transportadas en sus globos pequeños de membrana, donde puede desprenderse o fusionarse con la membrana plasmática para transportar la sustancia a través de ella. Existen diferentes tipos de transporte en masa, como lo son la endocitosis, la fagocitosis, la exocitosis y la pinocitosis. La endocitosis es el término general que se le da a los diferentes tipos de transporte activo que introducen partículas en una célula encerrándolas en una vesícula de membrana plasmática. Existen variaciones de la endocitosis, pero todas siguen el mismo proceso básico. En primer lugar, la membrana plasmática se invagina, formando un bolsillo alrededor de la partícula o partículas objetivo. Luego, este bolsillo se va a desprender con la ayuda de proteínas especializadas y luego va a encerrar a la sustancia en una vesícula que ya fue creada dentro de la célula. A su vez, la endocitosis se subdivide en dos partes, la fagocitosis y la pinocitosis. La fagocitosis es una forma de endocitosis en la que se introducen partículas grandes, como lo puede ser una célula o residuos celulares dentro de la célula. Una vez que la célula ha rodeado su objetivo, el bolsillo que lo contiene se desprende de la membrana y va a formar un compartimiento en la membrana llamado vacuola alimenticia. Esta vacuola alimenticia se va a fusionar con un organelo llamado lisosoma. La pinocitosis. La pinocitosis es una forma de endocitosis en la cual una célula absorbe pequeñas cantidades de líquido extracelular. La pinocitosis se presenta en muchos tipos de células y ocurre continuamente, ya que la célula toma muestras una y otra vez del líquido circundante para obtener todos los nutrientes y las demás partículas. Y el material pinocitado se almacena en las vesículas pequeñas. Exocitosis es una forma de transporte en la que los materiales son transportados del interior al exterior celular por medio de vesículas cubiertas de membrana que se van a fusionar con la membrana plasmática. Algunas de estas vesículas proceden del aparato de Golgi y contienen proteínas sintetizadas específicamente por las células para ser esparcidas al medio extracelular, como las moléculas de señalización. Otras vesículas contienen desechos que la célula debe eliminar, como lo que sobra después de que una partícula fagocitada ha sido digerida. Estas vesículas se transportan hasta el borde de la célula, donde se van a fusionar con la membrana plasmática y allí se van a liberar su contenido al medio extracelular. Vesículas secretoras. Las vesículas almacenan, transportan y digieren productos y residuos celulares. Son una herramienta fundamental en la célula para la organización del metabolismo. Las vesículas de secreción se denominan GERL
que significan una porción del retículo endoplasmático cerca del aparato de Golgi y carente de ribosomas. Este tipo de vesículas contienen proteínas destinadas a ser liberadas en el medio extracelular. Sin embargo, la formación de las vesículas va seguida de su almacenamiento en la célula, donde se mantendrá a la espera de su correspondiente llamado o señal para ser activada. Cuando esto ocurre, se dirigen hacia la membrana plasmática y allí liberan todo su contenido. Gracias.